todos nuevamente a esta sesión de eventos académicos que organiza la Asociación Jus Verum y la Universidad, la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Y agradecemos gentilmente el apoyo de nuestro profesor Fabricio Marvila, quien pues nos da unos minutos de su tiempo para que nos pueda conversar sobre el e-commerce, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así que, bueno, eh, bienvenido Fabricio, muchas gracias por tu participación y te dejo pues en dominio del escenario. Perfecto, gracias Hans, gracias Ruth, gracias a Jus Verum, incluso todos, por la invitación. Bueno, vamos a empezar entonces a comentar un poco sobre ese tema que la verdad la pandemia, como ustedes ya han mencionado, ha aumentado bastante. No es un tema, como diría, nuevo. Verdaderamente el e-commerce es algo que ya viene siendo desarrollado hace tiempo. Sin embargo, efectivamente la pandemia ha dado una especie de acelerada, ¿no? Ha acelerado algunas cosas y algunas discusiones que efectivamente teníamos. Pero esto no significa que algunas cosas que ya existían en la legislación anterior dejan de existir. Existe un principio que de manera general en el derecho llamamos de principio de confianza, que la doctrina alemana ha empezado a desarrollar. Zaffaroni, que muchos de ustedes seguramente ya han leído bastante, él definía que es el deber de cuidado, de conducta, ¿no? De aquel que confía que el otro se va a comportar prudentemente. Quiere decir que varios códigos, no solamente el peruano, vamos a ver el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que está aquí al costado, define la confianza de algunas maneras. En general, se utiliza el término buena fe, ¿ok? Y la buena fe es basada en un estándar de persona. ¿Qué significa este estándar de persona? Es una persona promedia, existe incluso el término hombre mediano, es el mínimo que una persona debe tener de prudencia en una sociedad. Entonces, cada sociedad tiene su tipo de hombre promedio, ¿no? Tiene su estándar de consumidor o de ciudadano de manera general. Quiere decir que esta persona toma ciertas previsiones para actuar en la vida civil. Solo que aquí existe un pequeño problema. ¿Cuál es este pequeño problema? Si antes, obviamente, nosotros decíamos, ya, genial, tenemos lo promedio que mis padres, mis abuelos me enseñan, ¿no? Hay cosas que ellos comparten y bueno, yo voy tomando como criterio a partir del momento que el Internet toma cuenta, ¿no? De la vida cotidiana, nuestros padres, en general, no tienen este conocimiento para compartirnos. Y entonces ya acaba generando un desequilibrio. Obviamente, cuando yo voy al supermercado, por ejemplo, y voy a comprar un producto enlatado, por ejemplo, voy a comprar algo, veo si, por ejemplo, hay alguna
algún problema con la fecha de caducidad del producto, veo si la fruta, por ejemplo, tiene algunos detalles. Esto, nuestros padres y nuestros abuelos nos podían compartir. Sin embargo, la mayor parte de ellos no tienen el conocimiento, y quizás nosotros tampoco tengamos, no es algo común, por ejemplo, saber cuándo se concluye un contrato desarrollado en el Internet. Seguramente ahora algunas personas tienen algunas ideas, palabras como blockchain. Ahora algunas personas escuchan por la pandemia, pero esto no era común hasta entonces y seguramente ahora escuchan, pero no todos comprenden perfectamente. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo, cómo entender este consumidor promedio? Existe el problema generacional, que es una diferencia. Por ejemplo, hoy día los millennials tienen una idea estándar. Los baby boomers, que son un poco mayores, son los que ya no conocen tanto, y existen los centenios y otros grupos que tienen un contacto con la tecnología, pero es un contacto distinto al de conocer cómo se desarrollan los negocios a través de esta plataforma. Entonces, existe un reto de definir quién es este consumidor promedio, cuál es el nivel de conocimiento que él debe tener. En el mundo se ha desarrollado antes de la pandemia, pero ahora con más fuerza en la pandemia, eh, los sistemas de bancos digitales. ¿Cuál es la diferencia entre un banco digital y un banco tradicional? En el Perú, por ejemplo, solo hay algunos elementos de banco digital. Uno de ellos que fue importado es este sistema de Yape, ¿cómo es el otro? Plin. Esto viene del banco digital, pero el banco digital que no existe todavía en el país es aquel banco que no tiene una agencia física. No necesito por ello tampoco ir de manera física para abrir una cuenta. Entonces, por ejemplo, a mi banco digital, yo he abierto con captura de mi imagen en que se detectaba detectaba algunas características de mi rostro para determinar que soy yo, ¿no? Y de ahí se hacía la medición del biométrico para determinar que soy yo. Pero, ok, bueno, eso está bien, pero es la protección de los datos personales, porque es un dato personal. Muchas personas no se dan cuenta, pero el dato personal es la nueva moneda hoy día. Claro, en este caso, yo estoy autorizando, es el principio del consentimiento que la propia legislación de protección de datos personales en el Perú lo permite, pero tiene que a la vez también decirme para qué voy a utilizar este dato personal. Quiere decir, cuáles van a ser los usos de este dato personal, ¿no? Y si yo quiero que no utilicen más este dato personal, tienen que darme la opción de eliminarlo. Así que este es un primer momento, una primera contestación que hacemos. Los bancos digitales. Perú todavía no existe,
pero ya va a existir. Y estas aplicaciones como Yape, Plin, ya utilizan una cierta validación, ¿no? Ya existe una cierta validación de los datos por Internet. Entonces, son características del banco digital que todavía no existe, pero ya están siendo aplicadas en el Perú. Entonces, este es un primer punto. El otro punto, y este es uno de los principales que tenemos aquí, es el contrato electrónico. Contrato electrónico que también puede ser llamado de contrato digital. Según la enciclopedia, existen varias definiciones, ¿no? Pero la enciclopedia de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo define contratos electrónicos como aquellos que dependen en su ejecución de la existencia de un sistema informático o de la intercomunicación de sistemas informáticos. ¿Por qué esto es importante? Porque algunas personas podrían creer que por el simple envío de un contrato por WhatsApp, esto sería un contrato electrónico. No es así. No es que simplemente yo envío un contrato electrónico y listo, esto es un contrato electrónico. No, es necesario que tenga un sistema por intermediar el contrato. ¿Ok? Este es un punto importante. Existen tres tipos de contratos digitales o electrónicos. Yo pongo los dos términos porque son ampliamente utilizados. Existen los firmados a través de equipos informáticos. Quiere decir que ustedes pueden utilizar la firma digital, que hoy día, bueno, la pandemia ha traído bastante la utilización de firmas digitales y certificados digitales. Existen estos. Y dentro, medio que parte de estos de firmados digitales, pueden estar los contratos simultáneos y los contratos no simultáneos. ¿Cuál es el detalle aquí de los contratos que sean clasificados como simultáneos o no simultáneos? Los contratos simultáneos son aquellos que yo puedo determinar cuando existe la aceptación. Este es un punto importante, porque si es simultáneo, yo conozco el momento que se da la aceptación o el rechazo. ¿Ok? Entonces, en estos casos se utilizan las reglas del contrato normal, del Código Civil o del Código de Protección y Defensa del Consumidor de la manera tradicional. Pero en los contratos no simultáneos, ¿no? ¿Qué pasaría con los contratos no simultáneos? ¿No? Aquí incluso pongo, ¿no?, la interacción. Si yo tengo interacción, tranquilo, normal, no hay discusión. Pero cuando no existe esto, ¿cuándo será perfeccionado el contrato? Bueno, en relación al Código Civil, él va a determinar en las interpretaciones actuales, obviamente, que se va a utilizar las reglas de contrato existen varias teorías, pero la más aceptada, ojo, son tres teorías. No voy a desarrollar las tres teorías aquí porque sería demasiado, pero lo que se tiene más utilizado es que el contrato se va a perfeccionar, se va a dar por aceptado cuando yo recibo un comprobante de la transacción. No es cuando yo pongo
por ejemplo, mi producto en alguna parte del sitio web para comprar. No es cuando yo pago efectivamente. No es en este momento. Es el momento que a partir del pago yo recibo un correo de confirmación. En este momento yo tengo el contrato perfeccionado. Antes no. Y esta es una duda que se genera. Y me van a preguntar, pero profesor, si yo realizo el pago y no me viene un correo de confirmación, porque puede pasar, estaría sin protección alguna. No, no es así. Existe protección, pero es distinta a la protección contractual. Aquí sí se tiene que hacer esta pequeña precisión. ¿Ok? ¿Y qué es interesante comprender en este punto, ¿no? ¿Cuáles son los avances que podemos además hablar de los contratos electrónicos digitales que se suman a ello? Bueno, lo que se suma a este tema y que voy a cerrar aquí que me aparece para aprobar varias personas para ingresar. eh, Después ustedes, quien esté a cargo, me digan. Es necesario que exista una criptografía, ¿no? Es el Código de Protección y Defensa del Consumidor del Perú todavía está trabajando en una norma para tratar de algunos temas que voy a mencionar al final. Yo pensaba que para el momento de esta presentación ya habría algún avance en esto, sin embargo, no ha pasado. Eh, pero esto no nos impide de comentar de estos temas, ¿no? Yo he tomado este concepto de criptografía porque es simple y es necesario que exista la criptografía en las relaciones de consumo o las relaciones contractuales para que tenga la seguridad de que nadie va a interceptar la transacción que exista, ¿no? Que nadie va a tener conocimiento, que nadie va a conocer, va a poder robar mis datos personales, ¿no? Entonces, para esto existe la criptografía. La criptografía es básicamente una forma de codificar. Algunas personas dicen codear, pero lo correcto sería codificar, ¿no? Cifrar la información. Quiere decir, no dejar ella de fácil, fácil lectura. Tanto que, por ejemplo, en el Perú existe ya por Indecopi varias reglas, por ejemplo, para criptografía. Existen con llaves públicas, llaves privadas para cifrar y para encriptar, ¿no? Y para decodificar el mensaje, ¿no? Esto ya es una preocupación que tuvo Indecopi y ustedes pueden obtener sus llaves públicas, llaves privadas para encriptar la información en Indecopi, por ejemplo. ¿Y para qué sirve la criptografía? Nuevamente, para proteger la información. Y obviamente, si yo voy a realizar un contrato a través de un medio digital, un medio electrónico, yo no quiero que otra persona tenga acceso. Entonces, si
obviamente, la ley puede no decir claramente que es necesario tener la criptografía, pero si ella no protege mi información, la plataforma, ¿no? Donde estoy realizando la compra del producto, si de alguna manera se descubre la información de las personas que han comprado en este sitio web, obviamente el responsable por el sitio web, si es la misma empresa, obviamente, va a hacerse responsable de esta información que se haya filtrado. Como ya ocurrió, por ejemplo, en el Perú, en el pasado, esto fue 2016, 2017, cuando una empresa tenía los datos de los peruanos, o el DNI, para que ha conseguido a través de un contrato con el Estado, iba a ser una especie de Uber, no ha definido bien cuáles serían los límites ni nada, pero ha hecho el registro y al no poner el producto en el mercado, se quedó con la información de varios peruanos, porque era DNI, era el requisito. Entonces se inició todo un procedimiento, primero administrativo, ¿no? Por la Autoridad de Protección de Datos Personales y luego incluso un contencioso. ¿Por qué? Porque la persona responsable por el banco de datos se hace responsable por la información. ¿Ok? Este es un punto. Y otro punto importante que la ley 27269 define en su artículo 6, es el certificado digital, ¿no? El certificado digital no es la misma cosa que una firma digital. Es el documento final generado por la firma digital, ¿no? Y que va a vincular las claves públicas y privadas, ¿no? Principalmente, que había mencionado de Indecopy anteriormente, para decir que esta información es de esta persona, para definir que esta información es verdadera. Porque en mi firma normal, ustedes pueden hacer un estudio y verificar si soy yo por las características. Si no tienen una cámara grabando que yo estoy firmando esto, pueden hacer un estudio y determinar que esta es mi firma. Pero en el caso de la firma digital, es necesario que se utilice la clave privada y la clave pública, claves estas que ustedes tienen acceso a través de Indecopy. ¿Ok? Este es otro punto importante. Y ya finalizando, para dar tiempo para las preguntas, no sé si tienen, y que les comentaba de la norma de Indecopy que pensé que iba a salir. Yo puse 2 veces información relevante aquí. Esos eran los puntos que esta norma trae, ¿no? El derecho de arrepentimiento, que es algo que se viene muchas veces postulando que el Código de Protección y Defensa del Consumidor tenga esta previsión. Se ha postulado varias veces que exista el derecho de arrepentimiento. En la doctrina se comenta mucho de este derecho de arrepentimiento, sin embargo, no hay una previsión firme del derecho de arrepentimiento. Así que esta norma vendrán a prever el derecho de arrepentimiento. ¿Por qué el derecho de arrepentimiento? Que no es nuevo, existen varias legislaciones. La legislación española la tiene,
La legislación argentina, si no me equivoco, la tiene. La brasileña, yo conozco, la tiene. ¿Por qué es importante? Porque se acuerdan que he dicho que existen contratos que, no se perfeccionan al mismo tiempo, es decir, no son estos contratos simultáneos. ¿Se acuerdan que yo no tengo la seguridad cuando, del momento exacto, cuando pasa cada fase de la contratación? Bueno, en este caso es muy necesario que exista el derecho de arrepentimiento. Por ejemplo, hasta antes de recibir el correo de confirmación de la transacción, yo podría arrepentirme. Pero si no está previsto en una norma legal, genera problemas. Existen normas incluso de otros países que prevén que cuando la compra no es realizada en el establecimiento comercial, por internet, por ejemplo, se tiene el derecho de arrepentimiento en hasta 7 días, perdón. Eh, Existen varias normas internacionales que prevén derecho de arrepentimiento en hasta 7 días. Obviamente que yo no esté utilizando estos 7 días, simplemente yo vea que el producto no es aquel que que yo haya pensado, no me satisface, entonces yo me arrepiento y lo cambio o pido de alguna manera un resarcimiento. Este es un punto. El otro es información relevante. Información relevante sí, ya estaba previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Sí, se habla de información relevante. Para que yo tome la decisión de consumo, es necesario que exista la información adecuada antes de la toma de decisión, no posterior. Sin embargo, esta norma que incluso está publicada como documento de trabajo, establece otras informaciones relevantes, específicas del ambiente digital, ¿no? Incluso determinando, por ejemplo, cuándo va a ser, si existe una norma, si existe una regla en el contrato distinta de la norma estándar que no contravenga, ¿no? Cuando ¿qué regla es esta? Por ejemplo, me dice que me da una garantía más. Esto tiene que estar previsto, ¿no? Ya, la garantía es de tanto, pero estoy previendo más. O, por ejemplo, un teléfono celular. Yo he tenido varios amigos que me decían, tengo un iPhone, pero ¿sabes hacer las cosas que tiene tu iPhone? No, no lo sé. He comprado porque me han dicho que era bueno. Bueno, es un producto que tengo que saber utilizarlo. Entonces, la información mínima se tiene que dar, ¿no? En la información relevante para la toma de la decisión, que será, creo yo, porque todavía no fue aprobada, perfeccionada en esta norma. Opciones preseleccionadas. Esto es algo interesante porque no se había, no había visto en otras normas esta opción esta regla, ¿no? De opciones preseleccionadas. Quiere decir que de forma a ayudar a ciertas personas que por alguna razón no están acostumbradas al medio electrónico y, y por esto no saben cómo seleccionar bien lo que quieren para poner en este carrito de compras. Se permite
se permite a la empresa dejar opciones preseleccionadas, como por ejemplo una canasta básica. Yo, por ejemplo, quiero comprar en un supermercado, Wong, por ejemplo, y como yo sé que la mayor parte de las personas, como una canasta básica, va a comprar lentejas, arroz, no sé, todos los productos, yo como empresa puedo dejar estas opciones preseleccionadas y lo que sea más, no sé, huevo, yogur, otras cosas, no, para que las personas puedan después seleccionar por su cuenta. Pero lo básico ya está preseleccionado. Esto se permite con esta norma, es algo nuevo, es algo nuevo, me parece interesante. Y por fin la confirmación inequívoca de la transacción digital. Porque les comento que hoy, como les he comentado, hoy día se utiliza mucho la regla del correo de confirmación, ¿no? Algún mensaje que llegue y me confirme que la transacción está efectivada. Como les he dicho algunas veces, algunos sitios web tienen problemas, se demora a enviar, pero la nueva regla, sí, y me parece que es algo importante, establece esta regla. No deja para la interpretación, ¿no? Ella ya determina. Me parece importante que ya esté en la norma, ¿no? Para que no sea objeto después de preguntas, de modificaciones, de comprensión legislativa. No, ya estaría previsto. Así que creo que he podido hablar de muchos temas. Bueno, finalmente quisiera nuevamente agradecer al profesor Hans Cuadros, a nuestro invitado especial, el doctor Fabricio Marvilla, y a todos los asistentes por su interés y dedicación al evento realizado por Ius Verum, esperando haber cumplido con sus expectativas.